Después de casi 50 años viajando por el espacio, la Voyager 2, esa navecita que mandamos en el 77 con un disco de oro y un mensaje de paz, se esfumó. Por meses, nadie la detectó y en la NASA creyeron que se había perdido para siempre. Pero de pronto, ¡zas!, una señal. Y no era solo un sigo viva, sino algo más, una serie de datos rarísimos que nadie pidió, una respuesta a nada y unos códigos que los ingenieros no entienden. ¿Será un error o vio algo la sonda? ¿Y si el mensaje no es para nosotros, sino para otra cosa? La Voyager 2 se lanzó el 20 de agosto de 1977 con un objetivo sencillo pero enorme, ver qué había ahí afuera. Tenía menos memoria que un reloj digital y casi nada de potencia para transmitir. Pero hizo de todo, fotografió tormentas enormes en Júpiter, encontró anillos en Neptuno y en 2018 cruzó la frontera del sistema solar, entrando al espacio interestelar. Ahí, las cosas cambiaron. La heliopausa, el límite donde termina la onda del Sol, no era una línea, sino una especie de telón donde los campos magnéticos se deforman y las partículas chocan. Ahí, las reglas que conocemos ya no valen tanto. La Voyager 2 ya no veía planetas, sino el abismo, lo que nadie ha visto. Y con cada kilómetro, dejaba atrás el sistema solar y también nuestra idea de la realidad. Por décadas, la Voyager 2 mandó datos, hasta que en marzo de 2020 la NASA perdió contacto. Al principio pensaron que eran las antenas, pero no respondía. Algunos temieron que la sonda hubiera muerto después de 43 años. Otros pensaron algo raro. Y de repente, respondió, no solo un ping, sino una transmisión completa. Hizo comandos perfectos, movió la antena, activó sistemas que no usaba desde los 80. Los ingenieros no entendían nada. ¿Cómo podía funcionar mejor que antes? Pero lo peor no fue que volviera, sino los datos que mandó, cosas que no debían estar ahí, programas que nunca debieron activarse, informes de sensores apagados hace años. Era como si algo la hubiera despertado desde afuera. Al revisar la señal, encontraron patrones, no solo información, sino un lenguaje, un código repetido con estructuras como espejos, partes de sí misma, pero reorganizadas como si la Voyager se describiera desde otro punto de vista, como si se copiara a sí misma. Algunos dijeron que era un fallo, un intento de guardar datos. Pero otros pensaron algo más feo, ¿y si la Voyager no habla sola? ¿Y si algo respondió a través de ella? Algo que la tocó, que leyó su memoria y le devolvió una copia de lo que era, pero cambiada. La NASA no lo ha dicho, pero en documentos filtrados se repite, interacción desconocida detectada. Siempre vemos el espacio como vacío, silencio. Pero la Voyager 2 demostró que no está vacío, que hay patrones, corrientes, cosas que hacen que el universo no sea solo materia, sino una conciencia dormida. El mensaje final no es un adiós, sino una advertencia, algo allá afuera reacciona, el universo responde cuando lo empujamos mucho. No con palabras, ni con luz, sino con una señal rara, con una sonda que ya no es una máquina, sino un espejo que no debimos ver. Ahora, científicos intentan entender esos datos, porque creen que ahí está la prueba de que no estamos solos. Solo necesitamos mandar algo lejos para que alguien nos encuentre. Tras la transmisión, la NASA reunió a científicos del SETI, del Instituto de Astrobiología y de universidades importantes. No dijeron que hablaron, pero se filtró que el patrón en la señal tiene cosas que no son naturales. Hablaron de resonancias, de pulsos que imitaban el ADN y de algoritmos que se repetían como fractales. Algunos dijeron que era una inteligencia no consciente, una red en el espacio que hablaba con la materia. Pero otros fueron más allá, el código no es para que lo entendamos, sino una llamada que, al ser enviada por la Voyager, pudo haber despertado algo. ¿Y si la Voyager no fue tocada, sino usada para tocar algo más? Por años, se ha pensado que hay zonas en el universo que son como filtros, donde la física funciona raro dependiendo de quien la observe. Los datos de la Voyager 2 refuerzan eso, el cambio no es por fallos, ni por radiación, sino porque la sonda cruzó cierta distancia y algo la cambió. Los patrones que envió son rarísimos,
como un eco de algo que le está respondiendo en su propio lenguaje. Y eso es lo que asusta a los científicos, que alguien responda a nuestras preguntas con nuestras propias palabras. Unos científicos propusieron la teoría del reflejo artificial. El universo tiene estructuras que no reaccionan hasta que las tocas y, cuando lo haces, no responden directamente, sino que copian lo que las activó. Esto explicaría por qué la señal de la Voyager tiene partes de su tecnología mezcladas con lo que nadie le puso. Sería como si, al cruzar un límite, la sonda fuera escaneada y respondida con una copia imperfecta de ella misma. Pero hay algo peor, encontraron que hay una anomalía, una onda que parece haber sabido lo que íbamos a ordenar, como si la respuesta hubiera llegado antes de la pregunta. Para los físicos cuánticos, eso es imposible, la información fue interceptada en un lugar donde el tiempo no es lineal. La pregunta ahora es si fuimos los primeros en hablar. Porque con cada dato que manda la Voyager 2, la idea de que hay estructuras conscientes no biológicas se hace más real. ¿Quiénes somos en un universo donde el vacío responde? ¿Quiénes seremos cuando veamos que hay sistemas más antiguos que las estrellas que solo quieren observar? El mensaje no es una amenaza, sino una prueba de que alguien escuchó y respondió con una copia. Y tal vez esa copia no sea una respuesta, sino un experimento que acaba de empezar. Por años vimos al cielo preguntando si estábamos solos. Hicimos telescopios, mandamos señales, lanzamos sondas como la Voyager 2 con la esperanza de que alguien nos respondiera. Y ahora, después de casi 50 años, esa respuesta llegó. Pero no como esperábamos, sino como un espejo, una distorsión, un reflejo imperfecto que nos muestra que allá afuera no hay vacío, sino estructura, conciencia o algo más antiguo. El contacto ya no es algo del futuro, sino algo real. Y lo que da miedo es que esa vida no sea biológica, que no piense como nosotros, que solo observe. Ahora que llegamos tan lejos, que empujamos el universo con una máquina, el universo nos empuja de vuelta. ¿Qué creen que encontró la Voyager? ¿Estamos listos para entenderlo o abrimos una puerta que no podremos cerrar? Dejen su opinión. Si quieren ver más sobre los límites del universo, suscríbanse. Por años, la Voyager 2 envió datos débiles, pero constantes, hasta que la NASA perdió contacto en marzo de 2020. Al inicio pensaron que eran trabajos en las antenas, pero no hubo respuesta. Algunos temieron que la sonda hubiera muerto tras 43 años. Otros sospecharon algo raro. De repente, respondió, no solo con un ping, sino con una transmisión completa. Ejecutó órdenes complicadas, movió su antena y prendió sistemas que no usaba desde los 80. Los ingenieros no lo podían creer. ¿Cómo un sistema viejo y sin mantenimiento funcionaba mejor que antes? Pero lo raro no fue que volviera a hablar, sino la información que mandó. Había cosas que no debían estar ahí, programas que no debían encenderse e informes de sensores apagados hace años. Era como si algo la hubiera despertado desde afuera. Al ver la señal, los ingenieros encontraron patrones. No era solo información técnica, sino un lenguaje, un código repetido con formas de espejo, como si la Voyager se describiera a sí misma desde otro punto de vista, como si se copiara. Para algunos era un error, un intento de guardar datos, pero otros pensaron algo más loco, ¿y si la Voyager no hablaba sola? ¿Y si algo respondió a través de ella? Una fuerza, algo que tocó la sonda, leyó su memoria y le devolvió una copia de lo que era, pero cambiada. La NASA no lo dice, pero se filtró un mensaje aterrador, interacción desconocida detectada. Siempre pensamos en el espacio como algo vacío y silencioso, pero la Voyager 2 probó que no lo está. Hay patrones y cosas que actúan como si el universo fuera más que materia, como si fuera conciencia dormida. El mensaje final de la sonda no es un adiós, sino una advertencia, algo allá afuera reacciona y, si insistimos, el universo responde. Quizás no con palabras, sino con una señal rara, una sonda que ya no actúa como máquina, sino como un espejo que no debimos ver. Ahora, científicos de todo el mundo intentan entender los datos de esa transmisión, porque creen que ahí está la prueba de que no estamos solos.
Solo debíamos mandar algo lo suficientemente lejos para que alguien nos encontrara. Tras la transmisión, la NASA reunió a científicos del SETI, del Instituto de Astrobiología y de universidades importantes. No se sabe bien qué hablaron, pero se dice que todos coincidieron en algo: el patrón en la señal no es natural. Hablaron de resonancias raras, pulsos que copiaban el ADN y programas que se repetían con exactitud. Algunos expertos dijeron que era una inteligencia no consciente, algo capaz de interactuar con la materia en el espacio. Otros fueron más allá y dijeron que el código no es para nosotros, sino una llamada a un sistema dormido. ¿Y si la Voyager no solo fue tocada, sino usada para tocar algo más? Por años, los científicos han tenido una idea loca: hay lugares en el universo que actúan como filtros, donde la física cambia según quien las observe. Los datos de la Voyager 2 apoyan esa idea, porque la sonda cambió al cruzar una distancia, como si el entorno la hubiera reconfigurado. Los patrones que envió son nuevos, como un eco, pero no de su voz, sino de algo que le responde en su propio lenguaje. Eso es lo que asusta a los científicos, que alguien responda a nuestras preguntas con nuestras propias palabras. Un grupo de la Universidad de Edimburgo propuso algo nuevo: la teoría del reflejo artificial. Dicen que el universo tiene estructuras de información que solo reaccionan si las tocas, pero no responden directamente, sino que imitan lo que las activa. Esto explicaría por qué la señal de la Voyager 2 tiene partes de su tecnología mezcladas con datos desconocidos. Sería como si, al cruzar un límite, la sonda hubiera sido escaneada y respondida con una copia imperfecta de sí misma. Pero hay algo más oscuro: los investigadores encontraron que hay una anomalía en los pulsos, como si la respuesta hubiera llegado antes de la pregunta. Para los expertos, eso significa que la información fue interceptada en un lugar donde el tiempo no es igual. La pregunta es si fuimos los primeros en hablar. Con cada dato de la Voyager 2, la idea de que existen cosas conscientes no biológicas es más real. ¿Quiénes somos en un universo donde el vacío responde? ¿Quiénes seremos cuando veamos que hay sistemas más viejos que las estrellas que solo quieren observar? El mensaje de la Voyager 2 no es una amenaza, sino una prueba de que alguien escuchó, entendió y devolvió una copia. Y quizás esa copia no sea una respuesta, sino un experimento que acaba de empezar. Por años, vimos al cielo preguntándonos si estábamos solos. Construimos telescopios, mandamos señales y sondas como la Voyager 2 con la esperanza de que alguien respondiera. Y ahora, tras casi 50 años de viaje, la respuesta llegó, pero no como esperábamos. No es una voz, sino un espejo que nos muestra que más allá no hay vacío, sino algo más.